En las preguntas y respuestas podéis ir poniendo preguntas. El ponente tendrá unos 35 minutos aproximadamente para dar su charla y después tendremos unos 5 minutos para ir respondiendo las preguntas. Las que se queden sin responder las vamos a guardar y podéis luego contactar con él o con nosotros e intentaremos dar respuestas a las preguntas que vayáis diciendo. Entonces, Tommy, lo que vamos a hacer es, cuando te queden aproximadamente 5 minutos para ir cerrando, Ujú. activaré mi cámara, te haré así una señal o algo para no interrumpirte y te aviso de que quedan 5 minutillos. Es orientativo, es para no extendernos demasiado. Y bueno, pues nada, cuando quieras. Perfecto. Dejaré solo un momentito más la cámara puesta para que veáis mi careto, porque cuando empieza a presentar la pantalla, ah, pues ya no se verá tanto. Muchas gracias a todos y todas por asistir a esta edición tan particular de Valencia Testing. La verdad que cuando Maxi por fin confirmó que sí se va a hacer y se va a hacer una edición online, wow, ha sido algo bastante esperado, porque la verdad que cada año ya empezó a ser una tradición, sobre todo, por ejemplo, en mi equipo, es toda una tradición de asistir todos los años a Valencia Testing. De hecho, esta mañana uno de los compañeros decía, pero en Amaris los días de Valencia Testing son días festivos, los testers no trabajan, se van todos a la conferencia. Am, y la verdad que muchísimas gracias por lanzarse, muchísimas gracias a Maxi, a todo el equipo, a Liti, por atreverse y lanzarse con esto y hacer esta conferencia online. Ah, y bueno, vamos a ver qué podemos compartir con vosotros. Y estoy pensando, esta es la pantalla que quiero compartir. Y decirme si veis la pantalla compartida. Sí, Tommy, ya estás compartiendo. Perfecto, ok. Una pequeña explicación del título de la charla. Cuando se acercó el momento para enviar la charla y de que estaba pensando de qué iba a hablar, porque la verdad que todos andamos un poco apretados con trabajo, y me pilló pues cultivando mis plantitas. Tengo un pequeño huerto urbano y las estaba regando y estaba pensando, ¿no? En la charla y tal, y observaba las plantas y pensaba, bueno, debería darles un poco de vitaminas, un poco de abono, darles un poco de vidilla, y a la vez coincidió que estaba en medio de un proyecto de automatización y pensé, "Ja, a esta automatización sí que habría que darle vitaminas, ¿no? Habría que darle un poco de vidilla, porque está siendo un poco tristona, ¿no? Ah, Así que se me ocurrió, sí, ¿por qué no? Vamos a llamar así la charla. ah, ¿Qué es lo que podríamos dar? ¿Qué tipo de vitaminas? ¿Qué tipo de ah, trucos? ¿O cómo deberíamos realmente enfocar nuestra automatización para sacarle máximo provecho? ¿No? Porque está bien tener alguna flor de vez en cuando, pero todavía es mejor tener un jardín lleno de flores en términos de automatización lleno de valor. Y por si os preocupabais, mientras yo estaba regando mis plantas, no, ninguna planta ha sufrido, ni tampoco animales, mis gatos, tampoco van a salir caballos en esta charla. No os preocupéis, como hace unos años, hablaremos de verdad de automatización, ¿vale? Em, Algunos de los que estamos aquí en esta sala, pues ya nos conocemos, otros no. Para todos, me llamo Tomislav. Originalmente soy de Croacia, pero llevo ya tantos años aquí, más de mi media vida llevo aquí, que bueno, soy más de Valencia que de cualquier otro sitio. Mi título oficial es QA Offer Manager. Trabajo desde hace casi 8 años en Amaris, y llevo en temas de testing pues unos 12 13 años, puede que incluso alguno más.
Y ese título tan interesante realmente significa que me dedico a buscar gente mucho más lista que yo. Les intento convencer para que trabajen conmigo, porque tengo muchas ideas que yo considero fabulosas y ellos se dedican a decirme, no, no son ideas tan fabulosas. Y cuando consigo convencerles de algo, pues intento quitarme del medio y no estorbar demasiado. En mi vida real, fuera de este rol, intento ser más o menos buen marido. Habrá que preguntarle a mi esposa qué opina de ello. Tengo dos niños, es decir, una niña y un niño. Intento ser amigo de mis amigos. Tanto sobre mí. Un disclaimer muy importante. Como ya comentaba al principio, aunque todo esto nace cuando yo estaba con mis plantitas, muy contento de cómo estaban creciendo, pensando qué vitaminas habría que aportarles. ah, no vamos a hablar de vitaminas, no va a ser la clásica charla de vamos a comparar algo que ya conocemos, como puede ser cultivo o montar a caballo o cualquier otra cosa, con el testing o con la automatización. Tampoco vamos a hablar de teorías de conspiración y cómo atiborrarse de vitamina D, que eso está siendo muy popular últimamente, que imagino que a algunos se lo habrá pasado por la cabeza. Pero sí que hablaremos en términos bastante prácticos de cómo mejorar nuestra automatización. Queremos darle un enfoque más adecuado. Repasaremos, sobre todo al principio, dos proyectos en los que he participado. Veremos la historia de esos dos proyectos. Después lo compararemos también con algunas personalidades en el mundo de testing, sobre todo miembros destacados de comunidades de testing, sobre todo centrados en automatización, y ver qué es lo que opinan ellos, intentar extraer algo que podemos poner en práctica, algo que yo personalmente he puesto en práctica y he sacado bastante buenos resultados de la automatización. Esto es un poco en 4 titulares de lo que vamos a hablar. Pues vamos a empezar con ese érase una vez y érase una segunda vez, posiblemente también. Ah, ¿Qué es una buena automatización? ¿Qué es una mala automatización? ¿Cómo sabemos que es mala y por qué consideramos que es mala? Eh, Hablaremos de cómo juntar las dos cosas o cómo extender o cómo entender el concepto de testing, y después pues, algunos tips and tricks bastante más prácticos sobre la automatización. Así que érase una vez, hace unos 12 años, una cosa así, un proyecto de automatización. Y ese proyecto de automatización en el que participaba, pues contaba con ingenieros de automatización muy espabilados que se encargaban de escribir el código de pruebas automatizadas. Y algunos compañeros y yo nos dedicábamos a decirles, esto hay que automatizar, esto hay que automatizar, esto hay que automatizar. Teníamos mogollón de pruebas de regresión y todo esto habría que automatizarlo, sin contemplaciones. Se dedicaron a preparar un framework bastante potente, era una aplicación, era un producto cliente escritorio, con lo cual ahí había que hacer bastantes arreglos para que esto funcionase. Y con el paso del tiempo, pues terminamos con nuestras más de 8.000 pruebas automatizadas que se tiraban todo un fin de semana para ejecutar. Las lanzábamos el viernes por la tarde en las máquinas virtuales. Le dábamos, venga, empezar a ejecutar esto. Llegábamos el lunes por la mañana, con un poco de suerte habían terminado y ninguna máquina se había apagado, ni no se instalaron las updates de Windows ni nada parecido. Y nos tirábamos casi 2 días completos revisando los resultados, porque había muchísimos falsos positivos, muchísimas cosas que no terminaban de funcionar, había que volver a ejecutar, etcétera, ¿no? Y curiosamente, como este robot, con tanta preparación, con tanta maquinaria moderna, con todo lo que habíamos desplegado, no encontrábamos bugs. Toda esta automatización simplemente no la encontraba, nunca había encontrado un solo bug. Además, años después, me parece que el año pasado fue que coincidí con alguien de ese proyecto y me dijo, ¿sabes que esto se sigue ejecutando? ¿Sabes que seguimos sin encontrar un solo bug? ¡Wow! Son muchos años y 0 bugs encontrados, ¿no?
tiempo después, pasé a un segundo proyecto. Cambié de empresa, cambié de proyecto y se me quedó un poco esa espinita clavada de ¿cómo, cómo hemos hecho tantas pruebas si no aportó ningún valor? Entonces decidí cambiar un poco de enfoque. Consideraba que tampoco había hecho un cambio muy grande y terminamos con un otro proyecto de automatización. Tenemos más de 700 pruebas. Tardaban aproximadamente 45 minutos en ejecutarse sobre 4 nodos diferentes y dedicábamos aproximadamente 15 minutitos en revisar, porque la verdad es que por suerte había muy pocos falsos positivos. Y lo más interesante y lo que más me llamaba la atención, encontrábamos muchísimos bugs. Aunque esto de encontrar los bugs tiene truco. Lo veremos un poquitín más adelante, ¿no? Y conforme desarrollaba este proyecto y cuando empezaba a comparar los dos proyectos, en este segundo proyecto yo era la persona que escribía la automatización. am, y si alguien ha visto alguna vez ese código, no puedo decir que me siento especialmente orgulloso de ese código de pruebas automatizadas, definitivamente no. Pero funcionaban y funcionaban muy bien. Iban rápido, eran pruebas estables, etcétera. Mientras que en el otro proyecto puedo decir que era un código muy trabajado. A nivel de ingeniería, de calidad de código, de calidad de pruebas, digamos, de la implementación de la prueba automatizada, eh, pues era un proyecto, podríamos decir que muy trabajado, ¿no? Y cuando empezaba ya hacia el final de este segundo proyecto, cuando empezaba a compararlo con el primer proyecto, pues me encontraba un poco así, ¿no? De, bueno, a ver, ¿aquí qué ha pasado? ¿Cómo es posible que en aquel sitio donde teníamos ingenieros de automatización que eran unos cracks haciendo código, tenían pruebas tan poco estables, y yo que soy de todo menos bueno escribiendo código, hemos conseguido pruebas muchísimo más estables, pruebas que aportaban valor, que se ejecutaban mucho más rápido? Que sí, que el volumen era mucho menor, pero si hacemos una extrapolación de los tiempos, podríamos ver que para la misma cantidad de pruebas, pues aún así seguíamos ganando muchísimo y sobre todo en los tiempos de revisión, ¿no? Así que empezaba a comparar un poco digamos, las cosas que había hecho de diferente, las cosas que había hecho de otro modo, ¿vale? Em, la primera diferencia con la que me he encontrado es una gran diferencia entre automatiza esto, que son las pruebas de regresión, y esto es lo que merece la pena automatizar, que era la decisión que tomábamos en el segundo equipo. Otra diferencia muy importante era los bugs de testabilidad del producto. Revisando los bugs que habíamos encontrado, etcétera, me di cuenta de que en el segundo proyecto abríamos y reparábamos el producto cuando no era testeable, ¿vale? Cuando digo testeable, por ejemplo, el tema de inyección de datos de test, gestión de datos de test, gestión de entornos, los clásicos IDs o los elementos en la pantalla, etcétera. Todo esto se reportaban como bugs reales, los bugs de producto, y se arreglaban, ¿no? El equipo arreglaba. Eh, y en el fondo, cuanto más rascaba, me daba cuenta de que la pregunta a la que me llevaba todo este pensamiento era de cuál era el problema que intentaba solucionar con la automatización en ambos casos, ¿no? En un caso, el problema que intentaba solucionar con la automatización era un problema de volumen. Tienes que automatizar estas pruebas. Ya está. El problema que intentábamos solucionar era el problema de volumen. Vamos a automatizar estas pruebas, tenemos que automatizarlas y ejecutarlas porque sí. Ya está. Hay que hacerlas. Automatización es el camino, ¿no? Como diría Mandalorian, este es el camino. Esto es lo que tenemos que hacer. Automatizar. No pienses, automatiza. Ah, Mientras en el otro caso, realmente nos preguntábamos, ok, ¿cuál es el problema? El problema es que yo por la mañana quiero testear, quiero explorar cada mañana, pero no quería explorar un producto que tenía los llamados low hanging fruits, ¿no? Los típicos bugs que sacudes un poco el producto y se empiezan a caer las cucarachas por todas partes. No sé vosotros,
pero para mí es muy frustrante, ¿no? Sacudes un poco el producto y ¡fa! Cucarachas por todas partes, ¿no? Con lo cual realmente quería que la automatización pensase en las cucarachas y que yo me pueda dedicar a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el acercamiento y el problema que quería solucionar con la automatización en dos casos eran muy diferentes, ¿no? Con el tiempo también me he dado cuenta, con el paso por los diferentes proyectos, por diferentes cosas que hacíamos con la automatización, es que en demasiadas ocasiones, y ahora mismo estamos llegando a un punto donde automatización, nos hemos vuelto lo bastante buenos en la automatización, lo bastante buenos escribiendo el código de pruebas automatizadas, donde tenemos suites de pruebas que son muy estables, pero siguen sin aportar valor. No pensamos realmente en, vale, esta automatización, ¿por qué la tenemos? ¿Por qué estamos automatizando? ¿No? Y demasiadas veces la respuesta es porque sí, ¿no? Porque este es el camino, porque todo el mundo automatiza, porque creemos que vamos a conseguir algo con esta automatización, ¿vale? Eh, pero esta automatización tiene muy poco valor, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que le aporta a los testers? Siempre hablamos de esta red de seguridad, pero ¿eso es suficiente? ¿Podemos exigirle solo esto a la automatización? ¿Vale? He intercambiado esas opiniones con varios amigos, dándole vueltas a las ideas y conforme más indagaba en la comunidad de testing, más empezaba a darme cuenta de que hay varias figuras, varias personalidades muy importantes en el mundo de testing que realmente tienen una opinión o que digamos tienen una clave muy específica sobre por qué algunas cosas, por qué a veces los proyectos de automatización aportan más valor y por qué aportan menos valor, ¿no? Y creo que este tweet de Maret lo resume muy bien. Y en retrospectiva, cuando pienso en ese segundo proyecto y cuando dije que hay truco en términos de los bugs que se habían encontrado, realmente el truco está en que los bugs, tantos bugs que había encontrado, no eran solo en la ejecución. Podría decir incluso que una minoría era en la ejecución de las pruebas automatizadas y la mayoría era mientras estábamos preparando la automatización, ¿vale? Es decir, el trabajo de explorar, de aprender acerca del producto, aprender acerca de las posibilidades de automatización, entender la testabilidad del producto, los riesgos, el valor, todo esto, algo que es inherente, algo que es, digamos, el core de testing exploratorio, ese proceso de aprendizaje, realmente descubrió muchísimos bugs. Y no estamos hablando solo de problemas de testabilidad, que son muy importantes para que tengamos éxito con nuestra automatización y para que realmente le saquemos más valor a unos frutos mucho más maduros de la automatización. Aquí estamos hablando de realmente los bugs de diseño, bugs en las funcionalidades, cosas nuevas que uno encuentra cuando simplemente explora para aprender acerca del producto con un objetivo muy determinado, ¿no? Y en este caso uso las dos imágenes que ha puesto Maret en uno de sus tweets y que parece que realmente el mundo ahora mismo se divide, ¿no? Un poco en dos campos, ¿no? Tienes un ingeniero de automatización y tienes un tester con fuertes dotes exploratorios, ¿vale? ¿Y qué es lo que llamas testing? Dos personas que hacen dos actividades diferentes. Uno que automatiza y uno que explora. Con un poco de suerte se van a compenetrar, con un poco de suerte ambos intentarán aportar valor, pero ese valor muchas veces va a ser muy limitado, ¿no? Al menos esta ha sido mi experiencia. Y por el otro lado, cuando en una misma persona unimos ese fuerte componente exploratorio, la mentalidad de testing exploratorio y las capacidades de automatización, conseguimos ser realmente un tester muy completo, mucho más completo, que puede aportar muchísimo valor, ¿vale? Y nos damos cuenta de que entonces esta automatización puede aportar mucho más valor cuando se combina con esas vitaminas, con este abono de testing exploratorio.
observando diferentes y hablando de diferentes personalidades en el mundo de testing. Por ejemplo, había una conversación acerca de Angie Jones hace relativamente poco que presencié. La gente que la conocía hablaba realmente que se quedaron muy sorprendidos, porque los que la conocéis sabéis que es una crack a nivel técnico, pero se quedaron muy sorprendidos realmente con sus capacidades de testing exploratorio, con la mentalidad, con la evaluación de riesgos, con todas estas cosas que un tester exploratorio tiene por naturaleza, ¿no? Y cuando empezamos a evaluar, digamos, las personas que nosotros consideramos que son muy buenos testers, que automatizan muy bien, cuando observamos los proyectos que han tenido mucho éxito en términos de automatización, vemos que realmente esos dos componentes de testing exploratorio y la automatización se combinan en una persona, ¿vale? Puede ser que esta persona aprenda la parte de testing exploratorio o que un tester más, digamos, que tenga esta parte exploratoria más fuerte aprenda a automatizar, pero realmente vemos como estos componentes que son muy específicos de testing exploratorio se combinan con la automatización y obtenemos un testing muchísimo más potente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que llamamos testing? ¿No? Yo cuando comparaba esos dos proyectos, realmente me di cuenta en este segundo proyecto en el que tuvimos bastante más éxito, la automatización servía para potenciar el testing exploratorio y el testing exploratorio servía para potenciar la automatización, ¿vale? Es decir, todas las técnicas que usaría para explorar las enfocaba en la parte de automatización y conseguía una automatización mucho más potente, y esa automatización mucho más potente me permitía explorar muchísimo más, ¿no? Eh, Vemos que estas dos situaciones siguen habiendo y algunos de vosotros probablemente estáis en el yo solo automatizo, yo solo exploro, etcétera. Y ahora mismo no se puede decir, y sería bastante pretencioso por mi lado, decir el futuro está en el tester, en el super tester, ¿no? Ah, no puedo decir eso, aunque ahora mismo parece que sí, realmente los proyectos con los que nos estamos encontrando requieren un fuerte componente de automatización y fuertes componentes de testing exploratorio, ¿no? Para poder realizar esto. Así que de todo esto, cuando pensamos en, vale, ok, ¿qué es lo que has sacado de eso? ¿Cuáles son los tips and tricks que podrías compartir? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? ¿Vale? El primer punto, sin duda, siempre va a ser entender muy bien el problema que pretende solucionar con la automatización, ¿no? Hace un tiempo decía en broma que cuando alguien venía, algún cliente venía y decía, se sentaba y decía, quiero automatizar. Empezaba a reconocerlo como un grito de socorro, de tenemos problemas, no sabemos por dónde tirar y hemos venido con esto, ¿no? Hay que entender muy bien cuál es el problema que pretendemos solucionar con la automatización para ver qué más cosas tenemos que hacer para que esto tenga éxito, ¿no? Agregar la automatización intentando solucionar o intentando abordar un problema que no es el verdadero, muchas veces simplemente conlleva a tener más trabajo, más problemas de mantenimiento, que no podemos automatizar dentro de Sprint, etcétera, ¿vale? Lo primero es entender muy bien el problema, ¿vale? Después tenemos la parte de explorar y mapear el producto, ¿vale? Queremos saber qué es lo que puede hacer el producto, cómo se relaciona con otros elementos, dónde viven las funcionalidades que queremos automatizar, cuáles son las funcionalidades muy importantes, cómo es el flujo de las acciones dentro del producto, cómo es el flujo de los datos, qué tenemos que saber de los datos, ¿vale? En esa exploración y el mapeo del producto, no solo conoceremos mucho mejor el producto, ah, sino que es más que altamente probable que vamos a encontrar muchos bugs por el camino. Muchas cosas de, oye, esto realmente no funciona, no, esto ha sido mala idea, no, esto hay que arreglarlo, etcétera, ¿no? Y se encuentran muchísimos, os puedo asegurar, se encuentran un montón.
cuando nos estamos preparando para la automatización. Tercer punto es explorar las posibilidades de la automatización. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde están los límites de la automatización? ¿Qué puedo hacer con un Selenium? ¿Qué puedo hacer con un Cypress? ¿Qué puedo hacer con Appium? ¿Qué puedo hacer con un REST Assured? ¿Qué puedo hacer con Pact? ¿Vale? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que puede hacer automatización por mí? ¿Qué puede aportar la automatización en la solución del problema de testing al que me estoy afrontando? A veces el problema de testing es regresión, es muy aburrida, muy larga. A veces el problema de testing es, wow, tenemos tantos datos, tenemos que abordarlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, para diferentes problemas vamos a aplicar diferentes recetas en términos de automatización. ¿Vale? Tiene límites, las herramientas tienen límites, podremos elegir mucho mejor la herramienta. No hay nada peor que elegir la herramienta sin probarlo, sin explorar la propia herramienta. ¿Vale? El cuarto punto muy importante es, ostras, no nos olvidemos de testabilidad. Hay que testear la testabilidad. Si estamos hablando de automatización, es un sine qua non. Si el producto no es testeable, tenemos que encontrar workarounds. Estos workarounds muchas veces van a ser costosos, van a hacer que la automatización sea lenta, que sea frágil, etc. Hay que testear la testabilidad. La testabilidad del propio producto es algo muy importante para la calidad y para la velocidad. Y sobre todo para el éxito de la automatización. Y aquí no estoy hablando solo del gran clásico de por favor, frontenders, ¿me podéis poner los IDs únicos en los controles? Gracias. No, estamos hablando de muchas otras cosas, ¿no? Estamos hablando de cómo de fácil es inyectar los datos, cómo de fácil es interactuar con las APIs para llevar el producto a una situación determinada, etcétera, ¿vale? Hay muchas cosas que hacen que el producto sea fácil de testear o de automatizar. Es importante conocer los antecedentes del producto. Queremos saber si ha habido intentos de automatización anteriores donde han fallado, porque no queremos cometer los mismos errores que se han cometido antes. Por ejemplo, en el segundo proyecto ha habido algunas intentonas de automatización, no funcionaron, terminaron de funcionar, el gran clásico, la automatización no sirve, etcétera. Y evaluando, explorando esos antecedentes y los resultados de los mismos, nos permitió aprender muchísimo en ese proyecto, ¿no? De, ok, ¿qué errores no queremos cometer? ¿No? Y después tenemos la parte de evaluación de riesgos. Esto es súper importante. Sobre todo, por ejemplo, si abordamos el tema de vamos a automatizar las pruebas de regresión, ¿por dónde empezamos? Por la número 1, que por algo es número 1. ¡Wow! Puede que sí, puede que no, que sea una prueba interesante para automatizar. No, vamos a hablar, vamos a evaluar los riesgos, vamos a ver cómo de importante es esta prueba. ¿Alguien realmente va a arreglar? ¿No? El gran clásico de las pruebas automatizadas que fallan y que nadie arregla y que todo el mundo las ignora porque realmente no están atacando los riesgos del producto. Están testeando cosas que a lo mejor no tiene sentido testear y nadie les hace caso. No queremos este tipo de pruebas, queremos reducir considerablemente el número de pruebas que automatizamos. Y al final, automatiza. Todo eso está muy bien en teoría, pero si no lo probamos, si no llevamos, digamos, todo este conocimiento que lo estamos adquiriendo, si no lo llevamos a un nivel tácito, a un nivel de experimentación, no vamos a saber. ¿Vale? Exploración significa experimentación, ¿no? Exploración significa realizar una acción, no significa solo pensar acerca de algo, significa realizar acciones. Y eso incluye automatizar, probar, determinadas herramientas, hacer pequeñas pruebas de concepto, pequeños prototipos, ver cómo funciona, confirmar nuestras hipótesis, ¿no? Cuando estamos explorando, estamos creando hipótesis acerca de la funcionalidad de un producto. Cuando estamos pensando en automatizar, estamos creando hipótesis acerca de la automatización. Las queremos llevar a práctica, queremos automatizar. ¿Vale? Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Esta es, digamos, esta guinda, el abono supremo, el guano de pingüino que traemos de Argentina, esto es lo que va a hacer que los frutos de nuestra automatización realmente salgan bien, ¿no?
Al menos esta ha sido mi experiencia hasta aquí. Y ya está. Creo que eso es todo por mi parte y creo que estoy muy bien de tiempo, ¿no? Para tener algunas preguntas, Eva. Pues sí, mira, justamente iba a decirte que estábamos en tiempo ahora. Ujú, Preguntas, tenemos aquí algún compañero o compañera que nos ha dejado más que una pregunta, una reflexión. ujú, Y bueno, pues la voy a leer. Si mientras tanto alguien más quiere ir haciendo preguntas, que las vaya anotando y las leemos. ujú, Entonces, como decía, más que una pregunta, es una reflexión. En la empresa de 8.000 pruebas hace años, más ujú. de uno y de dos, se llegó a la conclusión de que la automatización no era eficiente. Así que tomamos acciones para eliminar pruebas innecesarias, diseñar y automatizar partes críticas. Y premio, encontramos bugs que no llegaron nunca al cliente. La Ujú, reflexión es que la experiencia te hace mejorar y que hay que dudar de lo ujú. que te diga solo una persona. Correcto. Wow, me pregunto quién es alguien que ha trabajado conmigo eh, en este producto. Y sí, definitivamente. Quiero decir, yo cuando pienso en ese producto y en este proyecto, muchas veces lo pongo como un ejemplo de equivocaciones graves de principiante en términos de diseño de pruebas automatizadas, ¿no? Ves una técnica de testing y dices, sí, vamos a aplicar esta técnica de testing. Esto es el santo grial que todo tester estaba esperando y se llama Equivalence Class Partition. Y dices, wow, eso es absolutamente del primero de testing. Hola, Maxi. Eso es absolutamente del primero de testing. ¿Cómo puede ser esto el santo grial, no? No es eso, ¿no? Y efectivamente, sí. Automatización es algo vivo, ¿no? Es nuestro, digamos, es nuestro producto, ¿no? Cuando estamos automatizando como testers, el código de automatización, todo el proceso para automatizar, lo deberíamos tratar con todo el mimo que los desarrolladores y el resto del equipo que está tratando el producto final. Y eso significa revisitarlo, reciclar, eliminar cosas que nos sirven, evolucionarlo constantemente, etc. Definitivamente no puede ser, ¿no? Como comentaban, hay que evaluar, eliminar la basurilla que nos sirve, que seguro que hay mucha, y ya está, ¿no? El gran clásico que dicen, ¿no? Si miras tu código de hace un año, si no te avergüenzas, es que no has avanzado mucho, ¿no? Eso es lo que Tal dicen, cual. ¿no? Pues lo mismo es para la automatización, definitivamente. Sí. Sí, esto también va un poco, tiene un poco de relación con todo el tema de retrospectivas y todo esto que Ujú, estábamos hablando antes con ujú, Carmen, que se trata de volver a ver, de dudar de las cosas y de intentar mejorar, ujú, porque al fin y al cabo, bueno, pues Tommy, por aquí no han dejado más preguntas. ujú, Están preguntando si hemos grabado la sesión está grabada. ujú. Ya pasaremos los enlaces para que puedan volver a ver las charlas. Y bueno, no sé, por mi parte, ¿querías añadir algo más, Tommy? Bueno, dar las gracias de nuevo a todos los participantes, toda la buena Sí. gente que se ha apuntado a esta charla. Espero no haber hablado demasiado deprisa, porque tengo tendencia de acelerarme y bueno, si alguien quiere ponerse en contacto, alguien tiene alguna preguntilla más o lo que sea, pues nada, estoy No, ha disponible estado y no muy hay ningún bien, problema. ¿eh? A mí me ha gustado, la verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, lo que ha dicho Tommy, muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer ahora también una pequeña pausa para tomar café, todo esto, y nos vemos en otro ratito. Muchas gracias de nuevo. Vale, Hasta Tommy, luego. chao. Gracias a todos.